Buenas noches, bienvenidos a la UDA Pregunta, un espacio para conversar con los candidatos a la alcaldía de Cuenca y sus propuestas. Vamos a hablar un poco sobre ellas. Mi nombre es Ismael Flores y me acompaña Ariel González. Buenas noches, Ismael. Hoy tendremos la presencia de Roque Ordóñez, candidato a la alcaldía de Cuenca por el movimiento Revolución Ciudadana. Buenas noches, Roque. Buenas noches, Ismael, Ariel, qué gusto poder estar en este espacio. Permítanme felicitarles a ustedes, jóvenes, futuros profesionales en el área de comunicación. Para mí es un gusto poder estar presente en este espacio. Roque es abogado, ha estado vinculado a la función pública desde el 2008, ha desempeñado cargos en el Ministerio de la Política, el Ministerio de Salud, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y fue elegido concejal urbano de Cuenca en el 2019. Así es, y ya vamos a empezar con unas pocas preguntas. Roque, ¿cuál considera usted que es el principal problema que tiene Cuenca? Bueno, actualmente, más allá de la candidatura, te voy a hablar desde el lado humano, como padre, como esposo, como profesional también y como ciudadano cuencano. La gran problemática que tenemos actualmente los cuencanos, si tú le preguntas a un artesano, a un taxista, a un profesional, a un estudiante de las diferentes universidades, la problemática que nos aqueja a los cuencanos en este momento es la inseguridad. Es la inseguridad que se ha tomado las calles de Cuenca puntualmente en este momento, más allá de una candidatura, insisto, el artesano, el taxista, el profesional, el estudiante, el ama de casa, ese es el gran problema que nos aqueja actualmente a los cuencanos. Y a su criterio, ¿cuál cree que es el origen de esta ola de inseguridad? Bueno, hay varios temas. La inseguridad hay que verla también desde la equidad, las grandes desigualdades que existe actualmente en el país y Cuenca ya no es la excepción. La política pública, la falta de decisión del gobierno nacional, nosotros no podemos decir, como futuro alcalde de la ciudad, decir que la seguridad no es una competencia del GAD. Creo que es fundamental cuando nuestra gente, cuando nuestro pueblo sufre y vemos a través de las diferentes redes sociales lo que está pasando actualmente en Cuenca, es nuestra competencia claramente. Claro, y obviamente hay que tocar el tema fundamental del gobierno, de los gobiernos anteriores, el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Lazo, que eliminaron el Ministerio del Interior, eliminaron el Ministerio de Justicia, eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad, eliminaron el presupuesto que les daba a la Policía Nacional, es decir, eliminaron la política pública destinada a la seguridad. Fíjense que Ecuador fue uno de los países, el segundo país más seguro de Latinoamérica. A los ciudadanos, ustedes como estudiantes, a la ciudadanía, quienes nos escuchan, hace algunos años atrás, nosotros vivíamos en un estado de tranquilidad, podíamos salir con nuestras familias a los parques, a las plazas, podíamos divertirnos en las noches. Ahora es ponernos en riesgo, poder salir a los diferentes espacios de aquí de Cuenca, porque la inseguridad se ha tomado las calles. Claro que sí, creo que todos, como usted nos está indicando, sabemos que el principal problema es la inseguridad. ¿Y qué piensa hacer al respecto? Bueno, varios temas. Cuando nosotros lleguemos el 6 de febrero, una vez que la ciudadanía se pronuncie en las elecciones en el 5 de febrero, nosotros ya hemos trabajado en un plan de seguridad durante muchos meses atrás, con personas que trabajaron también en la época del compañero Rafael Correa en temas de seguridad. Por ejemplo, el municipio actualmente tiene dos direcciones fundamentales de instituciones adscritas al GAD municipal. Tenemos un Consejo de Seguridad Ciudadana, tenemos una Guardia Ciudadana, un Consejo de Seguridad Ciudadana que debe ser el ente articulador con las diferentes instituciones del gobierno nacional, llámese policía, llámese gobernación. Y el tema de la seguridad no solo pasa por la decisión del alcalde, pasa también por la voluntad y la corresponsabilidad de los ciudadanos, de los estudiantes, de quienes están en los diferentes espacios públicos, porque a la final del día, cuando vemos que nuestras familias sufren día a día por la inseguridad, no solo es una competencia del alcalde, aquí hay que llamar a una gran unidad, alcaldes, asambleístas, prefectura, gobernación, es decir, todos los entes de control y obviamente con el liderazgo del alcalde. Con nuestro liderazgo nosotros podremos impulsar. El Consejo de Seguridad Ciudadana es una institución que maneja un presupuesto de 3 millones de dólares. Fíjense, les voy a contar una anécdota. El día de ayer yo estaba haciendo un videíto en la glorieta del Parque Calderón. Ayer me robaron.
Ayer en la glorieta del Parque Calderón a las 4:10 de la tarde, más o menos, me saco mi casaca, la pongo en la glorieta, estaba haciendo unos videitos con los amigos que nos apoyan y a los 3 minutos mi casaca desapareció. Yo le llamo al director del Consejo de Seguridad, que es amigo, digo, Froilán, ¿qué pasó? Mira, me acaban de robar, podemos ver a través de las cámaras. Lamentablemente, por ejemplo, el municipio de Cuenca, el Consejo de Seguridad Ciudadana, no tiene cámaras en el centro histórico. Nosotros no podemos permitir eso. Tenemos que tener las cámaras de última tecnología en los lugares un poco más difíciles, centro histórico, Feria Libre, Terminal, 9 de octubre, son sectores rojos, digamos, que no hace falta ser candidato, ya lo hemos venido viendo hace mucho tiempo atrás. Y otro de los temas fundamentales que nosotros tenemos es la Guardia Ciudadana, con un presupuesto de $5 millones, más o menos, pero queremos una Guardia Ciudadana que esté orientada, que tenga un horizonte, que tenga una capacitación, que tenga formación, que tenga un modelo de gestión y que tenga también los recursos necesarios, los implementos necesarios. Nosotros no podemos exigir a la Guardia Ciudadana, a los de tropa, cuando yo he conversado con muchos de ellos y muchos no tienen los implementos. A mí me han dicho, muchos de los implementos, el chaleco, el tolete y algunos implementos, ellos actualmente se pagan con sus propios recursos. Porque por parte de la administración, lamentablemente, no ha habido la gestión necesaria para que el gobierno nacional, que es el ente regulador, nos permita al municipio, a través de la Guardia, poder comprar esos implementos. Queremos una Guardia Ciudadana capacitada, formada, motivada también, y obviamente no queremos una Guardia Ciudadana que esté destinada a perseguir a nuestros comerciantes, a muchos comerciantes, hombres y mujeres que actualmente están en diferentes sectores de la ciudad. Hay que organizar de la mejor manera, pero hay que ver el problema de fondo. La ciudadanía sale a vender en las calles porque hay una necesidad latente. ¿Cómo yo no voy a salir para llevar el pan o la alimentación a mis hijos o llevarles la educación? Tenemos que organizar, y ahí viene de lo que yo hablaba desde el inicio, las grandes desigualdades que hay. Y la pandemia ahondó más, digamos, en esta problemática sobre la inseguridad. ¿Y sabe usted que el delito más denunciado en la ciudad de Cuenca es la violencia intrafamiliar? ¿Qué acciones concretas plantearía para tratar de frenar este problema? Nosotros presentamos nuestro plan de trabajo en el Consejo Nacional Electoral. Nosotros tenemos Casa Violeta, hay una dirección de desarrollo, hay una acción social. Nosotros planteamos una casa de acogida en el norte y lo sur. Y no ahora como candidato, cuando fui concejal, candidato a concejal hace 4 años, en nuestro plan de trabajo estaba presentado también las casas de acogida para las mujeres víctimas de violencia. La violencia, uno de los grandes problemas que hay en el país, imagínense, nosotros hace 4, hace 5, hace 6 años hablábamos, 7 de cada 10 mujeres vienen sufriendo índices de violencia machista. Actualmente, en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, es la provincia y la ciudad que mayores índices de violencia intrafamiliar existe. Nosotros lo presentamos y lo entregamos también al alcalde de turno, ya cuando fuimos concejales, y está en nuestra propuesta, porque nosotros estamos del lado de las mujeres. No solo de ahora, hemos venido con nuestras luchas durante muchos años atrás, siempre del lado de las mujeres, y obviamente tiene que haber una política de prevención, una política también de acogida a estas mujeres víctimas de violencia, pero también va ligado también a la educación que nosotros podemos impulsar a través de los diferentes planes, programas y proyectos que podamos impulsar del GAD municipal en los diferentes colegios, porque desde ahí también nace, digamos, la violencia que se puede dar en el futuro a las mujeres, niñas y adolescentes aquí en el Cantón Cuenca. Así es. También tengo una preguntita. ¿En qué consiste lo que es este proyecto Cuenca Ciudad Segura para Mujeres y Niñas? Y, o sea, dígame, ¿en qué consiste y cómo va a hacer que tenga más seguridad las mujeres y las niñas? Por si acaso, por ejemplo, aumentando presupuestos. Cuéntenos un poco. ¿Qué es lo que nosotros hemos reclamado siempre dentro del Consejo Cantonal? Mayor presupuesto, como concejal de Cuenca. Y el tema de la inseguridad de las mujeres también pasa por un tema integral. Nosotros tenemos que construir, tenemos que diseñar una ciudad
que esté destinada también a brindarle seguridad a nuestras niñas, mujeres, y te hablo como padre, tengo una hija de 18 años. Diseñar una ciudad que vaya enfocada a prevenir, a brindar espacios seguros, apropiarse de los diferentes espacios públicos, los diferentes, no solo es la construcción de la obra gris, el cemento, también tiene que haber una política integral de luminarias, digamos, los diferentes espacios tienen que estar seguros para ellas y obviamente es fundamental e importante que todos los espacios diseñados en nuestra cuenca del futuro estén diseñados para prevenir la violencia y la inseguridad que se viene dando en los diferentes parques, en las diferentes camineras, en los diferentes sectores, digamos, de aquí de la ciudad. Claro, perfecto. Cambiando un poco más de tema, dentro de la movilidad, usted, su opinión, ¿qué opina sobre peatonizar el centro de Cuenca? El tema de la peatonización que se viene conversando ya hace algunas administraciones anteriores, hay que tener un plan de movilidad integral. Y ese plan de movilidad pasa primero por nosotros tenemos una tarjeta, que lo aprobamos mediante ordenanza, la tarjeta única, y eso pasa por la interoperatividad, es decir, entre la bici pública, entre las nuevas modalidades que aprobamos dentro del Consejo Cantonal, como son el tema de los scooters, las nuevas modalidades, que ustedes los jóvenes, claro, aquí en la Universidad de la SUAY siempre pasamos y vemos que muchos jóvenes utilizan el tema de la bici, el tema de los scooters, y eso pasa también por la integración, es decir, el tema de la bici, el tema del transporte público, el tema de los terminales de transferencia, el tema de poder llegar a tener la integración, para que nos puedan entender, la integración del transporte público, y eso pasa también por voluntad, pasa por un tema de voluntad política, pasa por un tema también de tener las mejores relaciones con la Cámara de Transporte. Actualmente serán 475 unidades que nosotros no hemos visto cómo desde la administración municipal no han podido llegar hasta ahora hasta la integración del transporte público. Y el tema de la peatonización específicamente primero tiene que pasar por eso. Primero tenemos que tener la integración del transporte público y de ahí sí pensar en el futuro, en algunos espacios, el tema de la peatonización, digamos, en algunos sectores que pueden ser muy interesantes para explotar el mejor centro histórico que tenemos nosotros. Entonces, lo principal para probablemente peatonizar, como decimos, Cuenca, fuera municipalizar el transporte. ¿Y cómo es esto de quería saber cuánto se requiere para poner en práctica su propuesta de municipalizar el transporte y terminar la integración del tranvía? No he hablado del tema de municipalizar, este es un tema bastante sensible. Yo he hablado de la interoperatividad. De la integración. De la integración del transporte público, desde la bici, desde el scooter, las nuevas modalidades. Los diferentes sectores rurales que tenemos actualmente, no puede ser posible que nuestras compañeras y compañeros de las 21 parroquias rurales paguen un pasaje en en los buses verdes que ellos llaman, de las diferentes parroquias rurales, y al llegar, digamos, a los sectores más próximos, nuevamente tengan que pagar un pasaje. El tema de la integración pasa también por tener una voluntad, y esa voluntad siempre estará ligada, digamos, a buscar las mejores relacionamientos entre la administración municipal, la Cámara y la ciudadanía también, porque en nuestra administración municipal el tema de la participación, nosotros siempre hemos hablado de una administración cercana a los ciudadanos, transparente y participativa. Entonces, ¿estaría dispuesto a enfrentarse al gremio fuerte como es el de la Cámara de Transporte de Cuenca para poder implementar estas propuestas? Yo creo que no pasa por un tema de enfrentarse. Todos somos cuencanos, todos somos parte de los transportistas, los jóvenes, las amas de casa, los comerciantes, todos hacemos ciudad. Y obviamente nosotros lo que buscaremos a través de los diferentes mecanismos que nos da la Constitución y la ley y poder llevar adelante las mejores relaciones con todos, con la Cámara, pero tengan la certeza y la seguridad que para nosotros, para mí, Roque Ordóñez, como futuro alcalde de la ciudad, la tarea primordial es que prime el interés colectivo de la ciudadanía ante el interés particular. Entonces, bueno, cambiemos otra vez. Dentro de la economía y el empleo, usted promete aumentar el empleo en Cuenca. ¿Qué acciones concretas plantea y cuáles son los resultados esperados?
¿Cuántos nuevos puestos de empleo? ¿En qué sectores? ¿Y quiénes serán los beneficiados? Varios temas. Nosotros aprobamos hace algún tiempo el Plan de Uso y Gestión de Suelo y el PDOT, en donde se establecen cerca de 300 hectáreas aquí en el Cantón Cuenca para establecer uso de suelo industrial, llámese mediano, alto y bajo impacto. Nosotros creemos en la propiedad, creemos, digamos, en los empresarios honestos. Hay la alianza público-privado. Nosotros, obviamente, a través del GAD municipal es importante crear las condiciones mínimas. ¿Para qué? Para quienes se dedican, para los empresarios, quienes tienen las industrias, poder generar diferentes espacios, porque no solo en el ámbito público, ningún candidato, y yo no lo voy a hacer, decir de que toda la ciudadanía va a trabajar en el municipio. Eso es falso, eso lo descarto categóricamente, pero sí tenemos que crear condiciones. En el tema de la construcción, que es el tema fundamental para poder dinamizar y mover la economía aquí en el Cantón Cuenca, hay que crear condiciones adecuadas para que los constructores, quienes se dedican en esa rama importante, poder generar espacios de trabajo. Y obviamente en los diferentes espacios de uso y ocupación de suelo, que lo vinimos discutiendo y se aprobó en el Consejo Cantonal. Pero también dentro del municipio hay la empresa de desarrollo económico y productivo, que nos permite a nosotros, que hay que darle un giro a la empresa de desarrollo económico y productivo, porque no solo es el tema del el empleo formal, es decir, a través de un rol de pagos o vincularse al tema público, pasa también por generar nuevos emprendimientos, nuevos ciudadanos y ciudadanas que vienen haciendo sus emprendimientos a veces en la casa, empíricamente. La empresa de desarrollo económico y productivo tiene que estar en todas las parroquias urbanas y rurales. Nosotros tenemos cerca de, me parece que son 70 casas comunales. Ayer que conversábamos con nuestros amigos de la mutualista El Cebollar, decía, vea Roque, es importante de que en todas las casas comunales podamos realizar diferentes talleres, en donde ahí saldrán los diferentes emprendimientos. Vuelvo y repito, lo que hará el GAD municipal es crear condiciones adecuadas para invertir. Ya lo hicimos, nosotros presentamos, y ustedes jóvenes, presentamos la ordenanza de empleo juvenil hace 5 meses. Le presentamos al alcalde de la ciudad, que es una ordenanza en donde se creará una bolsa de empleo que va a ser destinada exclusivamente para los jóvenes, los futuros profesionales de las diferentes universidades de aquí del Cantón Cuenca. El momento que salen como profesionales, salen a una ciudad llena de sueños, llena de ilusiones, y obviamente nosotros como municipio tenemos que crear las condiciones adecuadas. ¿Para qué? Para que no sea el sueño de poder viajar, porque muchos de nuestros jóvenes futuros profesionales seguramente cuando salen de las diferentes universidades, uno de los sueños en ver la falta de condiciones, la falta de empleo que existe actualmente del país por las políticas antipopulares del gobierno, nosotros como desde el GAD municipal tenemos que crear las condiciones adecuadas para que nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros futuros profesionales no salgan del país. Claro, como nos dice entonces, nos está mencionando que hay el problema de desempleo, el problema de la migración, hay grandes problemas de salud mental en los jóvenes. Así que, ¿cuál sería su promesa como candidato a la alcaldía de Cuenca con los jóvenes? Con los jóvenes. Con los jóvenes. Primero nosotros crear condiciones, digamos, para que los jóvenes puedan desarrollarse dentro de la ciudad. La ciudad tiene que haber una integración, es decir, los jóvenes son importantes como muchos otros sectores. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Puntualmente, te repito nuevamente, presentamos la ordenanza de empleo juvenil. Empleo juvenil que estaba destinado a jóvenes entre los 16 y los 29 años, de acuerdo a lo que establece las diferentes normativas. Y ahí establecimos las condiciones adecuadas para que los jóvenes, futuros profesionales o no profesionales, podamos nosotros a través de la empresa de desarrollo económico y productivo crear condiciones de trabajo para los jóvenes. Perfecto. Ya estamos por el tiempo acabando un poco. La verdad, queríamos pedirle algo bastante puntual, ya que estamos hablando un poco entre jóvenes. Entre jóvenes, estamos hablando claro entre que jóvenes. Sí. Mira que yo soy el candidato más joven, ¿no? De Por todos eso los mismo. candidatos, soy el candidato más joven actualmente a la alcaldía de Cuenca. Listo. Queremos que firme, porque verá, en las servilletas siempre van las mejores promesas. Ya. Le daré un ejemplo para que
se entere un poco, probablemente lo sepa, ya que estamos dentro del Mundial y todo. Messi, para ir al Barcelona, firmó dentro de una servilleta. Ahora es el mejor del mundo. Yeah. Queremos que nos firme, ¿no? Su promesa aquí. Tiene un esferito. Aquí sale eso. Perfecto. Nos firme la promesa que va a tener con los jóvenes si llega a ser alcalde de Cuenca. Que Aquí quede una evidencia, una constancia. Como futuro alcalde de Cuenca. Claro que sí. Perfecto, con mucho gusto. Disculparán la letra, ¿no? Estoy tratando de hacer la mejor letra. La mejor, no. Ustedes No se saben. preocupe. Va a faltar la servilleta. Va a faltar. Siempre sobran, no hay problema. Le podemos dar otra. Las que quiera le podemos dar. ¿Serio? Con tal, sí, si usted nos promete y nos cumple. Las que quiera. Aquellos jóvenes, ustedes son Gente, el presente y el futuro de nuestra Así patria. es. Ustedes deben ser los actores protagónicos de los cambios. Es que necesitamos que la comunidad universitaria ¿Qué fecha vea. estamos hoy? 2, 2 de diciembre. 02, 12, 20. Con su nombre, sí, firmita. Aquí está. Allá. Vea, vea. Si nos puede ayudar leyendo. Regalarán tomando. Ah, tengo No, que leer. Tiene ya. que leerle De acuerdo. y nos enseña la camarita. A ver, acá me voy a permitir leer. Queridos jóvenes, ustedes son el presente y el futuro de nuestra patria. Ustedes deben ser los actores protagónicos de los cambios que necesita nuestra ciudad. Y yo, Roque Ordóñez, como futuro alcalde de la ciudad, estaré para cumplir y hacer cumplir sus derechos. Ese es mi compromiso. Ahí. Perfecto. Muchísimas gracias, Roque. Le agradecemos por haber estado en este espacio, compartir con nosotros sus propuestas. Muchísimas gracias. Queda constancia. Gracias por haber venido. Ahora, en el siguiente bloque, estará el doctor Ronald Chaca Espinosa, docente investigador de la Universidad de la SUAY, quien conversará con el candidato Roque sobre diversos temas. Buenas noches. Agradecemos el día de hoy la participación del abogado Roque Ordóñez. Justamente dentro del plan de trabajo vemos que se pone énfasis en el tema de la ruralidad, la gentrificación, la conservación y una red interconectada entre lo rural y lo urbano. Sin embargo, cuando hablamos de turismo, hay muchas tensiones, ¿sí? Y dentro de ese enfoque, uno de los elementos que queremos conocer es cómo usted va a abordar el tema de la sostenibilidad. De hecho, se habla siempre que debemos crear productos turísticos sostenibles y que deben ser amigables con el ambiente. ¿Cuál sería su visión para promover ese tipo de turismo dentro de nuestras parroquias? Buenas noches, Ronald. Qué gusto poder compartir este espacio. Imagínense nosotros, Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ayer, voy a decir ayer porque el día de ayer fue, pero 23 años de Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Yo siempre digo, Cuenca es la ciudad más bella y hermosa del país y una de las más bellas y hermosas del mundo. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido planteando? Nosotros hemos venido recogiendo durante cerca de 4 años que fui concejal de la ciudad, visitando las diferentes parroquias, comunidades, parroquias urbanas y rurales. Y cuando hablamos nosotros del turismo, nosotros también hablamos del turismo rural comunitario, porque pudimos ver varias experiencias diferentes a lo que normalmente, digamos, el turista está acostumbrado. No hace falta hacer mucho, digamos. El tema del turismo también pasa por las condiciones, como desde la administración municipal nosotros podamos crear. Y eso pasa también por el tema de la conectividad, para poder llegar al punto específico. Nosotros, en los últimos meses, lamentablemente como ciudad, no hemos tenido las condiciones adecuadas. Tuvimos grandes problemas en el kilómetro 49, el tema
terrestre, el tema aéreo también, que es un tema fundamental, que hay que cuestionarnos también. No puede ser posible que hace pocas semanas un vuelo a la ciudad de Quito, más de 600, cerca de $650. ¿Qué es lo que está pasando con las autoridades? Hay que hacer mea culpa para poder también plantear lo que nosotros hemos venido recogiendo durante mucho tiempo. Cuando hablamos del tema del turismo no solo es el tema del centro histórico. Cuenca tiene 21 parroquias hermosas, cada una de ellas con su particularidad. Cuando nosotros vimos una experiencia exitosa en la parroquia de Sayausí, en donde un grupo de extranjeros, digamos, llegaba a poder realizar a través de las diferentes agencias turísticas, les daban una opción de poder también estar en esos espacios comunitarios, en esos espacios rurales, en donde tal vez para el cuencano común no lo vemos, pero muy probablemente para un cierto sector importante, nosotros pudimos conocer estas experiencias y nos pareció muy atractivo. Y esto va de la mano también en lo que nosotros propusimos. Como concejal, presentamos una ordenanza, por ejemplo, del turismo itinerante, es decir, nosotros tenemos que salir también como ciudad a poder vender los diferentes planes, programas y proyectos que nosotros tengamos encaminados. Y ahí fue un poquito la discusión entre algunos sectores turísticos importantes de la ciudad, porque nosotros siempre también jalamos o anclamos el tema del turismo rural comunitario. Ahí tuvimos grandes discusiones que a la final del día alimentaron. Siempre en el tema de una ordenanza puede haber un grupo que no se sienta representado en lo que nosotros queremos. Pero a la final del día, lo que nosotros buscamos es rescatar y valorar ese turismo rural comunitario que existe, porque desde ahí también eliminaremos las grandes inequidades, las grandes desigualdades y obviamente, como futuro alcalde, tendremos los diferentes planes, programas y proyectos para poder impulsar el turismo rural comunitario. Bueno, y retomando justamente en el primer espacio de su entrevista, usted hablaba de esta interconectividad del transporte. Y de hecho, quisiera saber cómo se podría aprovechar esa oportunidad que usted indica también para conectar ese transporte a los sectores rurales, porque de hecho, si hablamos de esta cadena de valor que genera el turismo, necesitamos esa conectividad. ¿Cómo hacemos para llegar a esos lugares? Yo hablaba del tema del transporte, de la integración. Muchos sectores, Tarqui, Cumbe, Victoria, Tutupali Alto, Tutupali Bajo, de algunos sectores del sur de la ciudad, vienen al Cantón Cuenca normalmente entre semana 2, 3 veces, porque vienen a vender sus productos, son nuestros campesinos. Y obviamente el tema de la integración del transporte es fundamental. ¿Por qué? Porque no solo nosotros mañana, para poder dirigirnos a las diferentes parroquias rurales, tiene que haber condiciones mínimas. Y esas condiciones mínimas también pasa por un tema de vialidad, que obviamente hay competencias claras del GAD municipal y competencias de la prefectura que tanta falta nos hace, que hay que decirlo. Municipio y prefectura de la SUAY tienen que trabajar de una manera coordinada, articulada, unida, lo que no hemos visto ahora y que al final del día lamentablemente le termina perjudicando a los sectores rurales por esta falta de coordinación, de articulación. Nosotros buscaremos nuestros mejores relacionamientos para poder impulsar una política pública de vialidad a las diferentes parroquias rurales de aquí del Cantón Cuenca. Y obviamente tener buenas vías va de la mano para poder llegar a los diferentes espacios. Tenemos que crear condiciones mínimas para que, si nosotros estamos estableciendo planes, programas para poder visitar las diferentes parroquias rurales, tenemos que crear condiciones. Y esas condiciones pasa también por decisión, pasa por política pública y pasa también por coordinación con los diferentes organismos, en este caso puntual con la prefectura de la SUAY. De hecho, me gusta mucho porque vamos generando estilo conductor, ¿no? Y usted hablaba acerca de la gestión pública. Y dentro del tema de turismo, creo que hay una tensión fuerte que es justamente esa coordinación de actores que usted indicaba: sector público, sector privado y sector comunitario. Dentro de esta pregunta voy con otra. Y una de las tensiones que también se ha detectado, por ejemplo, es donde hay mayor potencial turístico, también posiblemente existe temas de concesiones mineras. Existe temas también de actividades antrópicas. ¿Cómo usted podría generar, en este caso, un acuerdo entre estos actores para promover este turismo rural a sabiendas que también existe este tipo de tensiones?
Bueno, hay varios sectores, varias parroquias donde probablemente existe una problemática particular, digamos. Lo que pasa en Molleturo no pasa en Quingeo, lo que pasa en Ricaurte no pasa en el Valle o en Chaucha. Primero, cuando hablamos, tocaba el tema, nosotros somos fiel defensores del agua. Roque Ordóñez es fiel defensor del agua y así lo demostramos dentro de nuestro voto en el Consejo Cantonal, porque consultarle a los ciudadanos temas fundamentales, más del 80% de la población se pronunció a favor de no tener, digamos, minería en las fuentes hídricas, y nosotros apoyamos y defenderemos como tal. Lo otro pasa también por un tema de coordinación. A veces hemos visto que no solo es el presidente de la Junta Parroquial, en cualquier parroquia, a veces hay otros actores. No digo más importantes uno que el otro. El presidente de la Junta Parroquial es la autoridad electa por voto popular. Pero a veces también tenemos el tema de las juntas de agua, que no son de elección popular, pero tienen un liderazgo y tienen unas diferentes dinámicas que a la final del día lo que nosotros buscamos a través del GAD municipal es articular y coordinar con todos los actores, políticos o no, porque seguramente el presidente de la Junta Parroquial, nosotros trabajaremos con absolutamente todos, indistintamente de la posición política que tengan, pero no son solo ellos. Hay otros actores, las juntas de agua, líderes comunitarios, que es una tarea fundamental como futuro alcalde de la ciudad, poder tener esos acercamientos y las mejores relaciones en las diferentes parroquias rurales. Perfecto, y ahí justamente viene otro detalle. De hecho, nosotros estamos, por ejemplo, trabajando en Chaucha, ¿no?, que tiene un potencial turístico increíble, pero ¿cuál es el gran problema? Por ejemplo, la migración. Existe problemas, por ejemplo, incluso de abandonos de casas, del tema del patrimonio, y sin embargo se quiere fomentar el turismo. ¿Cómo usted pudiera aplicar ciertas disposiciones o cómo podría usted articular las metodologías de intervención territorial o turística para que esas personas no salgan de estos territorios que lamentablemente están en condiciones vulnerables y que vean en el turismo una alternativa de desarrollo local? Chaucha es una de las parroquias más marginadas, digamos, de alguna manera. Hablo en términos de política pública, es una de las parroquias más lejanas. Llegar a Chaucha nos tomará 3 horas y media, en mejor de los casos. Tiene varios pisos climáticos, Chaucha, la sierra, el sector costanero que nos acerca. Hay unas lagunas maravillosas, invitarle a la ciudadanía que puedan visitar. Son esos espacios que nosotros podemos rescatar de las diferentes parroquias. En el tema de Chaucha específicamente, hay una riqueza cultural, hay una riqueza hidrográfica, porque no todas las parroquias tienen las condiciones de Chaucha, y hay un tema de migración, que eso pasa en todas las parroquias. Lo que pasa en Chaucha es una problemática de ciudad. Cuando hablamos de ciudad, tenemos que tomar en cuenta que son todos, urbanos y rurales. Y obviamente nosotros siempre estaremos de la mano de poder eliminar esas grandes brechas que existen entre lo urbano y lo rural, porque sí es verdad, hay muchos sectores en los rurales en donde no tienen agua potable, en donde no tienen servicios básicos, en donde no tienen internet, el internet que está considerado, digamos, ya como una necesidad, como un derecho también para los ciudadanos, y obviamente todo va de la mano con los recursos que nosotros podamos emplear. Nosotros hemos conversado y lo hemos demostrado con nuestro accionar en el Consejo Cantonal de dar mayores recursos a las juntas parroquiales para eliminar esas grandes desigualdades. Y esas grandes desigualdades va ligado también al tema turístico, al tema de migración, a crear condiciones mínimas para poder rescatar y valorar un sector marginado, digamos, como lo es una de las parroquias más lejanas de aquí de la ciudad. Perfecto, gracias. Y bueno, y ahí viene creo que justamente uno de los retos, ¿no? Usted dentro del plan de trabajo hablaba justamente de esta red interconectada entre lo rural y urbano. Dentro de este concepto, ¿cómo usted podría generar esa metodología o cuáles serían los mecanismos justamente para generar esta integración entre la ciudad y lo urbano? Y tal vez tratar de generar más acercamientos culturales de a veces realidades que incluso la misma ciudad de Cuenca conoce de lo que está pasando en parroquias como Chaucha, por ejemplo. Ahí pasa, por ejemplo, primero por un tema vial, es claro, específico, no es lo mismo
salir de la ciudad, irse a Ricaurte, a Sayausí, a algunas de las parroquias cercanas, Nulti, Turi, digamos. Chaucha tiene una particularidad, es una de las parroquias más lejanas y eso pasa por la solucionar y una articulación cercana, responsable con la prefectura de la SUAY, porque hay algunas competencias que no están ligadas al GAD municipal. Entonces, tiene que haber una coordinación. No puede ser posible que yo establezca una política pública desde el GAD municipal encaminado a potencializar la riqueza hidrográfica, cultural, turística que puede haber en un cantón. Y por otro lado, la prefectura también, probablemente en algunas competencias que a la final del día se complementan, digamos. Tiene que haber una articulación muy, muy cercana. Y lo otro también va de la mano desde la mirada que nosotros tengamos desde la administración municipal. Por eso dentro de nuestro plan de trabajo está el tema de la política pública ligada al turismo rural comunitario. Y cuando hacemos referencia a comunitario, hacemos referencia a las 21 parroquias rurales de aquí del cantón. Perfecto. Y bueno, ahorita más retomando un poco más a la ciudad, ¿no? De hecho, como usted hablaba, Cuenca, ciudad, patrimonio cultural de la humanidad, vemos que existen muchos flujos turísticos de la ciudad, pero ojo, también se está generando este tema de gentrificación, que a veces es el desplazamiento de los actores locales ligados también por nuevas infraestructuras turísticas, pero que incluso a veces pertenecen a otros agentes externos a esa realidad local. De hecho, por ejemplo, si usted puede ver en San Sebastián, lo que antes eran justamente espacios para los vecinos, poco a poco se está empezando a generar una transformación turística que obviamente durante la mirada turista puede ser muy buena porque se genera comercio, dinamización económica, pero está generando ese desplazamiento de los actores locales. ¿Cuál sería su estrategia para limitar o para tener mucho cuidado incluso con esa transformación del patrimonio por fines turísticos que puede de una u otra manera también desvincularse con la identidad local? Usted ha tocado un tema fundamental. Yo soy abogado, no soy arquitecto, pero nosotros hemos estudiado y hemos conversado con muchas personas que van ligadas. Nuestros ciudadanos, nuestro pueblo, nuestra gente que ha venido viviendo durante muchos años en el centro histórico y que lamentablemente por las condiciones económicas se están desplazando, están saliendo muchos ciudadanos que venían haciendo un tema cultural, un tema que venían estando en su presencia durante muchos años, décadas, digamos, de sus ancestros, porque hay una inversión privada que está ligada y está empeñada, que la inversión no es mala, claro. No es mala, pero cuando nosotros vemos que hay un desplazamiento, si nosotros vamos a los diferentes sectores del río Tomebamba, por ejemplo, los ciudadanos, quienes eran los propietarios, ya no lo son. Exacto. Muchos de esos sectores se están desplazando en las afueras de la ciudad y lo que claramente estamos viendo, hay una inversión encaminada, digamos, a poder potencializar turísticamente los diferentes sectores, que está bien, pero creo que hay que buscar un equilibrio. Por ejemplo, la Casa Cordero, que es un edificio patrimonial en donde muchos de los ciudadanos de ese sector en determinado momento veían, digamos, como una opción poder tener un espacio, una vivienda, donde hubo varias unidades habitacionales. Pero cuando no se tiene una mirada desde lo social, terminaron haciendo estas casas patrimoniales, casas de lujo, departamentos que para la ciudadanía de a pie de ese sector, que no tenían casas, que venían viviendo durante muchos años y veían como una opción poder estar en esos espacios, lamentablemente no lo pueden hacer. Entonces, viene una persona que puede tener los recursos económicos, sea nacional o extranjero, tiene las condiciones, y ahí es cuando nuestros ciudadanos, quienes han venido rescatando y siendo parte de esa riqueza cultural, esa riqueza barrial en el centro histórico, se terminan desplazando fuera de la ciudad. Perfecto, entonces creo que es un problema que a la larga tenemos que ver estrategias, ¿no?, para hacerlo. Y un poco ya para ir terminando esta entrevista, que en realidad creo que eso es fundamental, hablar del turismo y territorio de una manera muy compleja. No es complicada, pero sí hay que analizarlo con pinzas, porque a veces eso genera la turistificación del espacio, ¿no? Y eso genera también conflictos entre los vecinos y los turistas, y eso creo que es justamente necesario abordarlo. Y dentro de ese tema, ¿cuál sería su estrategia o su articulación con la academia y con la universidad para generar metodologías de investigación
que generen planificación turística, gestión del patrimonio y sobre todo medir impactos. ¿Por qué le comento esto? Porque a veces siento que en determinados espacios, cuando se habla de turismo, se lo toma de una manera un poco simple, incluso fácil. No, venga usted, trabaje en turismo, pero realmente esto representa un estudio fuerte del territorio, del turismo, del desarrollo local. ¿Cómo usted se articularía con la academia para realmente generar una planificación turística responsable tanto en espacios urbanos como rurales? Nosotros tenemos grandes universidades aquí una de las mejores universidades aquí en el Cantón Cuenca. Creo firmemente que desde la academia, desde la parte de las diferentes universidades, tienen que tener un rol más protagónico en la toma de decisiones de la ciudad. En la universidad de investigadores hay una riqueza, digamos, de varios profesionales en las diferentes áreas en donde pueden ayudar a la administración municipal a través de los diferentes convenios y cooperación interinstitucional que nosotros lo podamos llevar adelante. Porque a la final del día, como alcalde, no es que uno conoce y sabe todos los temas, uno tiene que apoyarse con el equipo de trabajo, pero tener una mirada especial a las diferentes universidades, porque nosotros como autoridades políticas de elección popular somos pasajeras, pero quienes se quedan, quienes estarán ahí son las universidades, y la universidad, todas las universidades tienen que tener un rol, creería yo, mayor protagónico en la toma de decisiones de la ciudad. Listo. Bueno, agradecemos su presencia y realmente por generar, creo que este análisis, esta reflexión de un tema que sin duda a la ciudad de Cuenca y sus parroquias va a ser fundamental, cómo gestionar el turismo de manera responsable. Agradecemos por su atención, por sus comentarios y por sus reflexiones que sin duda permitirán pues abrir el debate frente a estos temas tan coyunturales como es el tema del turismo en la ciudad de Cuenca. Le agradecemos mucho por su presencia. Gracias a usted, Ronald. Un abrazo.